Son las 8:04 de la mañana, estamos de vuelta con más de Buenos Días y con ese maravilloso paisaje le damos la bienvenida a este segmento del programa. Miren qué bello como ya el sol se empieza a sentir en la ciudad de Miami, Florida, ese paisaje frente al mar que nos indica que está comenzando un nuevo día. Nosotros estamos listos en el estudio para ponernos en perspectiva con lo que es noticia, sobre todo para nuestros países de la región y específicamente para Venezuela. Gabriela Peroso, lista ya para darnos a conocer sus análisis. Gaby, buenos días, el menú informativo está servido, ¿con qué quieres comenzar? Sí, Marjorie, me da una paz esa imagen de esa Sí. playa así plácida, de verdad que ojalá fuera así y no tan turbulento todo lo que va a pasar en las próximas horas para Venezuela. Así es que esa imagen es como para suavizar, para entrar en relax y contrasta un poco con la turbulencia política que se está viviendo en este momento. Yo creo que la visita de Petro a Estados Unidos ha generado muchas reacciones y no sé si te parece que comencemos por ese tema. Sí, esas aguas nos invitan a respirar profundo. Y justamente lo que te decía, para Venezuela va a ser crucial desde el día de hoy, por esa reunión que tú apuntas. Se reúne el presidente de Estados Unidos con el presidente de Colombia. Y a pesar de que Colombia tiene miles de desafíos, la mayoría de los titulares lo acapara Venezuela. Hay incluso quienes se han atrevido a llamarlo el enviado especial, incluso el canciller de Maduro ante Estados Unidos. Gustavo Petro va a hablar justamente en la Casa Blanca, una reunión que se llevará a cabo alrededor de la 1 de la tarde de varios temas, pero uno de los fundamentales es el tema venezolano. Y la propuesta que ha traído directamente es el levantamiento de las sanciones que ha venido imponiendo Estados Unidos justamente para presionar al gobierno de Nicolás Maduro. Y allí, como dicen algunos analistas, no se sabe qué viene primero, si el huevo o la gallina. Se dice, hay que levantar las sanciones para que comience un proceso, hay que seguir presionando con las sanciones para que ese proceso se inicie y luego se levantan las sanciones. Esta ha sido la opción que por ahora ha mantenido la administración de Joe Biden, pero no sabemos si este encuentro pueda cambiar un poco las reglas de juego, porque ¿qué ha pasado? En los últimos meses, Marjorie, y lo hemos venido describiendo de manera reiterativa, se han venido aliviando esas sanciones, se han liberado a personas que eran clave para Nicolás Maduro sin mucho a cambio y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, si no ha pasado nada, ¿por qué seguirle levantando las sanciones? Hay otros que dicen, la única manera de que ellos se vayan y se sienten a negociar es levantando las sanciones. Lo cierto es que se reúnen el día de hoy, habían críticas específicas porque Gustavo Petro se erigió como un líder en Colombia precisamente por defender los derechos humanos. Y sabemos cómo ha sido la violación reiterada de los derechos humanos de los venezolanos. Entonces dicen, cómo este hombre defiende a uno de los mayores violadores de derechos humanos en la historia de nuestro continente. Pero bueno, eso es una parte. El tema político está servido en la mesa, va a ser fundamental lo que puedan decidir en esa reunión. Ya se han hecho algunas reuniones previas. Entonces, Gustavo Petro se reúne con Biden para hablar de esas sanciones. Ya ha sostenido algunas reuniones con senadores y congresistas que se oponen al levantamiento de esas sanciones. Y estamos en la puerta de esa conferencia internacional. Entonces, se va a reunir con Biden, luego se reúne el sábado con parte de la oposición venezolana, al parecer no son todos, hay críticas con respecto a esto, que Gustavo Petro se va a reunir con algunas facciones de la oposición venezolana que ya se han venido reuniendo con Nicolás Maduro, entonces si son o no son oposición, se van a reunir el sábado y adicionalmente arranca entonces esa conferencia el día martes, el 25 de abril, en donde no solamente participa Estados Unidos, sino que también se suma Europa. Al sumarse a Europa, se pueden entonces tomar decisiones un poco más trascendentales. El tema aquí y la nueva pregunta que es viejísima y siempre nos hacemos, si realmente Nicolás Maduro va a ceder y va a dar esas garantías electorales que, por cierto, se tienen que definir el lunes, el día antes de esa conferencia. Y de eso también vamos a estar ahondando en apenas minutos.
Gaby, quisiera conocer tu opinión. Hay mucha polarización con respecto a la figura que está asumiendo el presidente Gustavo Petro. Algunos analistas dicen que ha sido muy inteligente asumiendo esta figura de líder y abogando por Venezuela. Hay otros que dicen que están relanzando internacionalmente el tema de Venezuela para de alguna manera lograr que se den las elecciones en el país. ¿Qué piensas tú? Mira, Gustavo Petro quiere ser un líder sí o sí. Él se quiere justamente convertir en el que lleve la espada de Bolívar por América Latina, como una vez lo hizo Hugo Chávez. Y es gracioso porque en varios titulares, dependiendo del país donde tú lo veas, dicen que, bueno, que Gustavo Petro es el canciller de Maduro. Incluso el canciller de Petro llegó a decir que Gustavo Petro era el canciller de Estados Unidos en Latinoamérica. Es decir, él se quiere erigir como el líder en cada una de las situaciones hemisféricas que se están presentando. Y el tema aquí es si realmente se va a destrancar o no el juego venezolano. Obviamente, y lo hemos dicho, no hay que ser ilusos con el tema del diálogo, pero cada vez que hayan reuniones internacionales con participación de Europa, de Estados Unidos, cualquier negociación, reunión, iniciativa es buena. Primero porque nos ponen el radar y por lo menos de algo se habla. Que no se haga es peor. A que se haga, sin embargo, que no se haga con inocencia. Otro de los puntos fundamentales va a ser aquí. Recuerda que Europa históricamente ha criticado a Estados Unidos en el tema de las sanciones. Siempre dicen son demasiado agresivos. Cuando eres demasiado agresivo, más bien el dictador se une con países como Rusia, China, Irán y se pone aún más dictatorial. Es la posición que ha tenido Europa, sin embargo, ha sancionado y estuvo de acuerdo en, por ejemplo, apoyar al gobierno interino y también aplicar sanciones. Pero ellos han vuelto al centro. Joseph Borrell ha estado de acuerdo también con ese levantamiento de sanciones. Si Joe Biden está de acuerdo, estarían entonces transitando una línea similar. El tema es que Europa está muy molesto con la dictadura de Nicolás Maduro porque ha apoyado directamente a Rusia en la invasión a Ucrania. Entonces ahí sí le tocan la puerta a los europeos y a ellos les duele. Entonces no sabemos cuál va a ser su posición. Adicionalmente, una gira extendida en un momento tan crucial de lo que es esa invasión de Rusia a Ucrania, del canciller ruso, en vez de estar allá con tantas cosas que tiene que solucionar, está en Latinoamérica, fue a Brasil, fue a Venezuela, ayer estuvo en Nicaragua, y va a cerrar con broche de oro en Cuba. Escoge justamente 3 naciones consolidadas con regímenes dictatoriales y a Brasil, que ya tiene rato también girando por estos países. Todo eso configura un eje completamente distinto, Marjorie, y eso hay que tenerlo en cuenta. Estados Unidos puede tener muy buenas intenciones, pero hay una realidad, hay un apoyo extra de estas naciones y Europa se encuentra también en una situación complicada. No te quiero apoyar porque tú estás apoyando lo que más me ha lastimado en la última década. A la vez quiero aliviar algo y tratar de brindar algún tipo de solución. Y si alivian sanciones, en teoría se puede aliviar parte del sufrimiento económico de los venezolanos. Pareciera que estamos en un juego trancado, en un dominó que no hay para dónde agarrar y no sabemos entonces qué pueda pasar. Y ese liderazgo de Gustavo Petro puede ser muy retórico, pero al final quizás se quede en nada, sin traer resultados. Gaby, otro tema, mientras que se decide qué va a pasar con el diálogo que se mantiene en la palestra de la política venezolana, tiene que ver con las elecciones primarias. Recientemente el CNE declaró inviable la solicitud de asistencia técnica para las primarias sin captahuellas. ¿Qué piensas tú sobre este pronunciamiento del CNE? Bueno, ellos han tenido una visión muy particular que al final lesiona la confianza de los venezolanos. Porque ¿qué hemos vivido, Marjorie? Vivimos la lista Tascón, el captahuellas te da una identificación completamente directa de si tú estás participando o no en esas primarias y obviamente hay desconfianza. ¿Qué dice el CNE? Es un proceso integrado y el captahuellas es el que supuestamente a ellos les da la garantía un elector, un voto. Porque si no, supuestamente pueden hacer trampas, se puede duplicar el voto. Sabemos que todas esas prácticas se hicieron antes, durante y después de Chávez y Maduro y adicionalmente el captahuellas más bien ha sido utilizado para amedrentar y crear miedo en los venezolanos.
Yo creo que el Consejo Nacional Electoral no se va a mover en su posición y nos va a clavar ese captahuellas, y si hay que ir a elecciones vamos a tener que ir en sus condiciones, porque esa comisión de primarias, por más buenas intenciones que tenga, no tiene cómo presionar para lograr algún tipo de beneficio o algún tipo de garantía. Está en posición de debilidad. Es exactamente lo mismo que ocurre con el diálogo. Entonces, es muy difícil. Adicionalmente, ellos tienen el compromiso, según el cronograma que ha sido establecido hasta ahora, del lunes empezar a definir todas estas cosas. ¿Qué va a pasar con el registro electoral, con el voto en el extranjero, el tema del captahuellas, incluso cuál sería el involucramiento del Consejo Nacional Electoral? Ellos la tienen difícil porque hay algunos candidatos que no quieren ir con nada que tenga que ver con la automatización. Hay otros que sí lo quieren hacer, quieren apoyarse en el Consejo Nacional Electoral para darle entonces legitimidad. Es un juego también trancado y muy complicado que esperemos se comience a definir el día lunes, con todas las restricciones que pueda tener esta comisión. Obviamente no los puedo criticar, pero a la vez están negociando sin las herramientas necesarias y pareciera que por ese lado todo va a ser como lo desee Nicolás Maduro y su Consejo Nacional Electoral. Recuerden que está del lado de él y por tanto entonces la oposición estaría en totalmente indefensa con respecto a este tema. Y irnos con el captahuellas, yo creo que eso generará una desconfianza y generará también una abstención muy dura, porque ya los venezolanos fueron despedidos de sus trabajos, identificados, marcados, y el tema del captahuella todavía no ha sido superado por los venezolanos y todavía tenemos la duda si ese captahuella justamente le da cuenta de por quién votaste, si hace justamente ese match entre el voto que entra electrónicamente y la identidad electoral. Es decir, el secreto del voto está en juego, es vulnerable, lo pueden conocer. Eso es un temor que los venezolanos tenemos y que va a ser muy difícil renunciar y no tenerlo para estas primarias. Así es, todavía hay muchas lagunas informativas, al igual que no está definido cómo va a ser el voto de los venezolanos en el exterior. Pero me permito hacer el inciso para pasar a otro tema que ha sido noticia esta semana. Quisiera conocer los escenarios, según tu percepción, tras la captura y la sentencia de estos 15 años de prisión a quien fuera la enfermera y el guardaespaldas de Hugo Chávez. Algunos analistas han aventurado a hablar de la posibilidad de que ellos pudiesen mencionar a otras personas que puedan formar parte de esta red de corrupción. Además de que veía los escritos de los venezolanos diciendo que devuelvan el dinero que se robaron a través de las redes sociales y bueno, también ellos tienen que devolver una cantidad importante de esos recursos. Quisiera que nos hablaras de qué sigue tras esta detención. Bueno, para conocer las dimensiones de este caso se dice que tienen que devolver más de 130 millones de dólares. Hablan de que la fortuna de ellos, por lo menos la que está identificada, ascendía a más de 160 millones de dólares. Imagínate tú la cantidad de negocios que hacían facilito. Simplemente le decían a la empresa A que sí podía tener dólares preferenciales, la empresa B no, y comenzaron a enriquecer a una cantidad de personas. Era como que ellos eran la llave para crear las grandes fortunas y los nuevos ricos que ya conocemos bastante bien en Venezuela. El tema aquí es que se les da esos 15 años de prisión, ellos tienen derecho a apelar a esta decisión. Llama la atención que se decía que la condena a la enfermera de Chávez iba a ser mayor que la del guardaespaldas de Hugo Chávez, porque al parecer ella era la que directamente hacía los sobornos, porque no solamente se trataba de ese dinero preferencial, sino que iban sobornando a unos u a otros para presionarlos y seguir entonces en todo ese esquema de lavado de dinero. Sin embargo, se les dieron 15 años de prisión a cada uno de ellos. Sobre todo parece que la apelación va a ser para que el hombre tenga menos años en prisión, incluso el hijo de esta pareja ha estado pidiendo clemencia y asegurando que, bueno, que se van a quedar. Son, creo que si no me equivoco, 2 hijos que se quedan en España y que quieren entonces estar bajo el cuidado de alguno de sus padres. Sin embargo, ellos no pensaron en sus hijos a la hora de estar en todos estos esquemas y seguramente no pensaron en los hijos de todos los venezolanos que se tuvieron que ir, que pasan hambre dentro de Venezuela, mientras ellos estaban justamente jugando
con Cadivi o todo lo que se le parezca a ello y justamente quebrando a la nación. Tú hablabas de las perspectivas, me hiciste una pregunta específica y se me fue la Sí, idea. ¿cuáles son los escenarios que vienen? Porque hay muchos que dicen, bueno, hay otros en esta trama de corrupción que van a caer Ah, si ellos están dispuestos a colaborar con la justicia en este país. normalmente, Marjorie, la negociación se hace antes del juicio, porque ¿qué buscan normalmente? Hacen la negociación antes de que el juicio normalmente revela más de lo que hiciste. Normalmente los fiscales y el Poder de Justicia Internacional, de Justicia americano, le dice, mira, yo te puedo acusar por menos si tú vas dando nombres. Ellos decidieron ir a juicio, se declararon inocentes y fue rodando toda esta trama. Normalmente esa negociación se hace antes de. Sin embargo, hemos visto que otros venezolanos han alcanzado, luego de la sentencia, empezar a delatar a sus otros y llegar a condenas que son apenas de 1 año. No sé si en el caso particular de la enfermera sea tan crucial la información que ella tiene que dar. Primero, el caso de ella es bastante viejo, ella estuvo mucho tiempo en España y no necesariamente es información fresca que Estados Unidos necesite. Ese es uno de los temas. Ella quizás ahora sí podría estar muy dispuesta a negociar porque no se esperaba 15 años de prisión, pero no necesariamente Estados Unidos necesita esa información, porque bueno, ya ha tenido información de Andrade, no sabemos incluso todavía si Alex Saab ha dado algún tipo de información, en teoría no, su familia está en Venezuela, esa información si la ha dado no se revelaría públicamente que estaría colaborando con la justicia. Entonces, no sé hasta dónde ese escenario sea posible, pero es posible dentro de la justicia americana definitivamente, que ellos ahora traten de reducir esa deuda con la justicia, esos años en prisión, para poder entonces salir antes, pero delatando a sus otros coterráneos en todo este esquema de lavado de dinero. Así que yo lo veo más difícil. Yo creo que esa sentencia se va a mantener allí. Quizás con la apelación se reduzca en el caso del guardaespaldas de Chávez y adicionalmente que es penoso que funcionarios que obviamente ejercen una labor y una profesión totalmente valiosa para cualquier nación, que sería la enfermería o cuidar o proteger a un presidente de Estados Unidos sin ningún tipo de preparación, salten a, por ejemplo, ser los directores del Tesoro Nacional. Eso no ocurre en ningún país del mundo y al final fue eso. Ella era la mujer de confianza de Hugo Chávez y la colocó en uno de los cargos más importantes y a través de ese cargo fue desangrando la economía de nuestro país y obviamente tiene que haber justicia y por lo menos en este caso se está haciendo. Gaby, ¿cómo opera cuando se le confiscan a este tipo de personas esos bienes? ¿Cómo se hace para que ellos devuelvan esta cantidad de dinero? Porque además de lo que tienen que pagar, las multas que le impusieron, en este caso, ¿cómo opera y a quién va ese dinero? Sí, bien, normalmente creo que tienen una multa de $75,000, si Cada no se uno. me escapa, se me va Sí, la cada memoria. uno. Incluso la multa la pueden pagar con trabajo en prisión, por lo menos la mitad de la multa, y adicionalmente está ese dinero. Yo no sé si ya ha habido, hablaban de una casa en Key Biscayne, si ya ha habido congelación de cuentas, porque al parecer ese dinero no es un dinero en cash que ellos tienen, sino que al parecer parte de ese dinero está en propiedades en Estados Unidos. Normalmente opera que el Departamento de Tesoro congela esos bienes y es un proceso, Marjorie, larguísimo larguísimo, larguísimo. Incluso cuando estaba el gobierno interino, se decía que el congelación de cuentas e incautación de bienes provenientes de la corrupción de Venezuela estaban en manos estadounidenses, pero con el gobierno interino y a través de una cantidad de mecanismos querían que ese dinero volviera a los venezolanos porque nos pertenece a nosotros. Obviamente el órgano que incauta creo que se lleva una porción de eso por gastos administrativos y operativos, pero eso en teoría en algún momento debería volver a los venezolanos. No sé específicamente el tema legal porque no soy abogada, pero Claro. normalmente se hace a través de congelación de cuentas y congelación de bienes que ya fueron identificados. No es que yo te digo, Marjorie, yo quiero que me pagues 10 millones. No, es que ellos identifican que tú tienes una propiedad que vale esos 10 millones, ya la tienen Claro. identificada y tienen que decir, esto lo compraste con corrupción y lo congelo y en algún momento
te lo quito y empieza un nuevo proceso que ojalá caiga en manos de los venezolanos algún día. Brevemente, Gaby, porque ya sé que tenemos que despedir, tu posición sobre la acusación que hizo el presidente de México, que acusó al Pentágono de realizar espionaje en contra de su gobierno. Es que es increíble, no se trata de espionaje, Marjorie, y me da mucho dolor porque escuchar al presidente de México es escuchar a Hugo Chávez en la época del 2000, 2001, 2002, cuando empezó una lucha férrea con los agentes de la DEA. Normalmente hay organizaciones y eso es autorizado por cada una de las naciones y funcionarios de la DEA operando para justamente controlar el narcotráfico en el mundo entero. Eso ocurría en Venezuela, ocurre en México, ocurre en Colombia actualmente, a pesar de que Gustavo Petro tenga una visión distinta con respecto a la droga. Me preocupa porque él está empezando a atacar y pareciera que él quiere retirar a esos agentes de la DEA. Él dijo que la DEA había infiltrado al cartel de Sinaloa sin autorización. ¿Cuándo haces tú una filtración autorizando qué? Es decir, tú le vas a decir al narcotraficante, hola, voy a infiltrarte a partir de este momento y adicionalmente voy a solicitar autorización al gobierno de México. Eso no existe, eso normalmente opera así históricamente. Si ellos logran sacar a la DEA de México, esto va a ser gravísimo porque esa fue la base fundamental para la fundación del Cartel de los Soles, no por información periodística, lo que dicen las acusaciones formales del Departamento de Justicia. Se formó un cartel integrado por militares y funcionarios públicos venezolanos que pretendían inundar de drogas a Estados Unidos. México ya está inundando de drogas a Estados Unidos con esta crisis del fentanilo que ha matado a 100,000 norteamericanos. Sin la DEA en territorio mexicano, ¿cómo queda la lucha antidrogas y toda la droga que está llegando a México? Es una pregunta y un paralelismo fundamental que tenemos que tener muy en cuenta. Gracias, Gaby, por todas tus perspectivas periodísticas de estos temas que son noticias. Feliz día. Gracias a ti. Era nuestra compañera Gabriela Peroso hablándonos como cada jueves sobre lo que es noticia en los países de la región. Hacemos una breve pausa. Al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV, no se aparten.